presente y a los que están en las redes sociales. Somos de la Iglesia Salvación en Cristo y el día de hoy vamos a compartir la poderosa palabra de Dios en el libro de San Mateo. Los que tienen su Biblia pueden ir a San Mateo, capítulo 13. Amén. Capítulo 13, versículo 1. Se lo voy a leer. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salir el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Esta parábola que el Señor Jesús nos enseña y nos muestra que el sembrador es Jesús. Él es el que siembra la palabra. La persona que capta la palabra. Hay tres clases de tierra. No sé cuál de esas tierras puedas representar tu persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Dice: enseguida viene el ladrón para querer robar la semilla que fue sembrada en tu corazón. A veces los problemas que nos suscitan a diario, a veces esos son los que ahogan, los problemas que nos pasan a diario, esos son los que ahogan la palabra de Dios. Pero aquí Jesucristo mismo, él en el libro de Mateo mismo, él nos explica cómo es la parábola del sembrador. En el mismo Marco, en el mismo Mateo, avance en el 13, pero ahora vamos 13, 18. Avanza un poquito más adelante y ahí va a encontrar que Jesucristo nos explica cómo debemos ser nosotros para poder retener la palabra y que pueda darnos bendición en nuestra vida. Porque si tú escuchas el mensaje, usted escucha la palabra de Dios, es para que te traiga fruto. Porque si nosotros venimos a la iglesia, no venimos a perder el tiempo, venimos a invertir tiempo para nuestra familia, para que todo nos vaya bien. De repente, en estos momentos, podremos estar cenando, o de repente en un restaurante, o de repente de viaje, pero venimos a escuchar la palabra de la iglesia. La palabra de Dios es primordial. Nosotros tenemos que dar prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a hacer que nosotros podamos crecer en fe, podamos tener una vida más acercada a Dios. Pero si nosotros preferimos las cosas del mundo, preferimos otras cosas, y no preferimos ir a favor de la familia, a favor de nuestros hijos, de repente tú que me estás escuchando por las redes sociales, de repente tienes otras prioridades. Pero la Biblia nos dice que la prioridad es el Señor. La Biblia habla que nosotros debemos poner en primer lugar a Dios. La Biblia habla en Mateo 22, 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Es por eso que nosotros, como iglesia local, estamos aquí, para poder difundir la palabra de Dios, para que los vecinos de este barrio puedan venir y escuchar la palabra de Dios, poder salir de la maldición y poder entrar en la bendición. Ese es el tema, el amor que tenemos al prójimo. No estamos jugando en la iglesia y somos un club y somos unos hermanos que solamente nos reunimos, sino que queremos ser de bendición. A través de las redes sociales, a través del canal de YouTube podemos expandirnos a todas las personas que quieren escuchar un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de sanidad. Porque la palabra de Dios es benéfica para el que lo oye. Entonces el día de hoy vamos a compartir lo que Jesús nos dejó, que nosotros debemos retener la palabra, guardarla en nuestro corazón. Y eso es lo que nos va a dar fruto. La palabra de Dios en nuestra vida va a dar muchos frutos. Un niño, una joven que está escuchando el mensaje a través de las redes sociales o a través de acá, ellos pueden entender que ellos pueden hacer muchas cosas de la mano de Dios. Este mundo está pervertido, este mundo está acrecentando la maldad. La Biblia mismo lo dice. Y en los últimos tiempos la maldad, dice, aumentará. Tenemos que tener cuidado nosotros de ver nuestros hijos, cómo los educamos, cómo le difundimos la palabra a ellos. Por eso que nosotros tenemos aquí una escuela dominical, que todos los domingos vienen los niños a aprender. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere hijo, no se apartará de él. Si nosotros le predicamos a los niños, ellos cuando van creciendo, ellos van a estar tomados de la mano de Dios. Mucha gente no conocieron el Evangelio. Muchos niños, muchos jóvenes están inmersos en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución. ¿Por qué? Porque nadie les dijo, aquí la palabra de Dios dice esto. Ellos piensan que de repente agarrar más ligero o agarrar fácil. Piensan que pueden hacer dinero o pueden tener una mejor vida. Pero la Biblia a eso le llama pecado. Y el pecado es muerte, el pecado es perdición. El pecado para una persona es un desastre. Por eso debemos dejar de hacerlo. El mundo celebra esta Semana Santa, pero nosotros toda la semana debe ser santa para nosotros. No solo una semana y después nos olvidamos de un Dios que vive en nuestros corazones. Nosotros aquí venimos para que usted aprenda a orar, para que usted aprenda a pedir por sus familiares, por sus hijos. Nosotros oramos por los niños que están en este lugar, que vienen a aprender todas las semanas. Envíelos todos los domingos. Es una bendición que sus hijos puedan aprender del mensaje. Si usted ahora enseña a su hijo la palabra de Dios, no vas a preocuparte mañana más tarde en un delincuente, en un drogadicto, en un hombre que esté entre rejas. Porque muchas personas dejaron que sus hijos se pierdan y hoy en día lloran que su hijo tenga una celda o de repente encontraron una cama porque le encontraron unas balas. Debemos de prevenir todas esas cosas. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de prevenir estas cosas. Yo hace más de 18 años conocí la palabra de Dios y de ahí me ayudó mucho. Comencé como ciudadano, comencé a ser un mejor ciudadano, un mejor padre. De repente en los negocios también el Señor me ayudó. Pero no queda ahí. Tenemos que crecer y tenemos que expandir la palabra de Dios. Aquí Jesucristo nos enseña que debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a Mateo 13:18. ¿Qué dice? Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. La parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escuchen bien, viene el malo. ¿Quién es el malo? Usted sabe que es el diablo, ¿eh? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo arrebata, lo roba. Dice,
Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el sembrador es Jesús. Y la tierra hay diferentes personas. O sea, la tierra representa a ustedes. Entonces hay varios tipos de tierra. Ahora usted se pregunta, pastor, ¿qué tipo de tierra soy yo? Entonces el mensaje que lo vamos a seguir leyendo, usted va a ver qué tipo de tierra es usted. Y si usted de repente es un tipo de tierra que usted puede decir, no, Señor, yo quiero ser una buena tierra para dar fruto y para producir. Amén. Dice el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Escucha, lo recibe con alegría cuando recibe la palabra. Lo recibe con gozo, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. O sea, esta persona recibe con gozo la palabra. Viene a la iglesia, recibe con gozo la palabra, se contenta por las promesas que Dios nos da, pero dice como es de corta, de poca tierra, o sea, de raíz corta, dice tropieza por las aflicciones, por los problemas que pasan. Los problemas no nos deben causar, no nos pueden distraer o no nos pueden dejar de que podamos tomarnos de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres y mujeres de fe. Tenemos que pedirle al Señor que lo que Él sembró en nuestro corazón, nosotros lo tenemos que atesorar, agarrarlo y no soltarlo. Siempre leerlo en su casa, repetirlos cada vez, y esa palabra va a venir. Tu fe va a ser incrementada, porque la fe dice viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, escuche bien, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Entonces dice el afán de este siglo. O sea, hay unas personas o una tierra que cuando oyen el mensaje, el afán, el trabajo, la riqueza, el dinero, nos entretienen y nos vamos detrás de la riqueza, nos vamos detrás del dinero y dejamos a Dios de lado. Nosotros debemos estar en todo tiempo con el Señor, alabarle en todo momento. Si estamos afligidos, debemos, hacer oración. Si estamos turbados, debemos pedirle al Señor, hagamos oración, escuchemos alabanza. No debemos dejarnos que de repente el mundo, la aflicción, nos pueda apartar de Dios. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Así tengamos en escasez o tengamos en abundancia, debemos vivir contentos, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a vivir contento cualquiera fuera mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y dijo: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Usted todo lo puede en Cristo, hermanos. Están aquí presentes. Todo lo puede en Cristo. Porque la Biblia nos habla. La Biblia es el único libro con poder que usted pueda leerlo y eso pueda traer beneficios para usted, bendiciones para su vida. Amén. Vamos a ir a leer un poquito más. Entonces, el 22, ¿no? Dice que el afán y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Así que mire, si usted ahora viene de repente y no está bendecido y usted le pide al Señor: Señor, yo conozco muchas personas que han llegado a las iglesias y en las iglesias hay muchas clases de bendiciones. Dice que llegó un hermano, dice que él no tenía trabajo, y dice que comenzó a vender pollo
pollo, compraba 2, 3 pollos, y cuando pasaba el tiempo, ya no solamente compraba 2 ni 3, sino que comenzó a comprar forjadas, comenzó a comprar más y comenzó a comprar más, y cuando acordó, dice que se compró un camión, y ya comenzó a tener su vitivinícola. Comenzó a comprar por camionadas, y comenzó a crecer, puso su vitivinícola, se compró sus camiones, iba creciendo. De lo que no tenía nada, oraron por él, y él comenzó a surgir, comenzó a ser bendecido por la palabra de Dios. Pero después dice que las riquezas, se fue detrás de las riquezas, y se olvidó que fue Dios el que lo sacó desde abajo. De eso habla la Biblia, que hay personas que van a venir, están en problemas, están en situaciones difíciles, no les soluciona el problema, no tienen trabajo, el Señor los sobreabunda, y después se olvidan de que fue la palabra el que les ayudó. Amén. De eso habla la Biblia. Por eso debemos tener cuidado. El 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, escuchen, esto deben ser ustedes. Este es el que oye y entiende la palabra. Amén. Mire, es muy importante que el que oye y entiende. Por eso, mire usted, cuando usted no entienda la palabra, la Biblia, cuando usted la quiera leer, a veces le da sueño, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí. El enemigo no quiere que tú aprendas. A veces te da sueño. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Debes pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, tú que fuiste el autor de la Biblia, de las Santas Escrituras, yo te pido que tú me des el entendimiento, Señor, para que yo pueda entender la palabra. Usted tiene que pedir entendimiento al Espíritu de Dios. Entonces aquí la Biblia habla que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. ¿Qué quiere decir al 100 o 60 por uno? Siembra uno y produce 60. Siembra uno y produce 100. Entonces, esa es la buena tierra. Nosotros tenemos que ser como la buena tierra. Que cuando escuchamos la palabra de Dios, podamos entenderle, podamos decir: Señor, yo me esmero, Señor, en poder entender tu palabra. Cuando usted entiende el mensaje, eso es lo que va a producir en usted fruto. Amén. Entonces, nosotros como iglesia, oramos por las personas y le pedimos al Señor que las personas puedan crecer, que las personas puedan entender, puedan ir más allá de lo que Dios quiere, que las promesas que Dios tiene puedan ser cumplidas en cada una de ellas. Amén. Bueno, todas las semanas vamos a seguir compartiendo. El día de hoy hemos compartido la parábola del sembrador, y la otra semana también vamos a seguir compartiendo en las redes sociales. Les invitamos todos los domingos aquí a las 7 de la noche. Los que no han venido, los esperamos y los extrañamos. Amén. Bueno, eso es todo por hoy. Dios te bendiga y hasta una próxima transmisión. Amén.